Estamos al comienzo de un nuevo año. Seguramente hay planes, proyectos, sueños, tareas que hacer. Seguramente tenemos cosas con las que anhelamos cumplir, logros que queremos alcanzar. Siempre esperamos que las cosas salgan bien, que podamos alcanzar lo que anhelamos, y siempre en alguna forma esperamos que no tengamos ninguna clase de problemas o de inconvenientes. Pero sea como fuere, siempre el camino futuro no solamente se nos muestra en cierta forma desconocido, sino que también puede ser un motivo de incertidumbre, quizás hasta de temores y preocupaciones en cuanto a lo que vendrá. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los libró de la esclavitud y los llevó fuera por un camino nuevo. Ese fue un comienzo nuevo para Israel. Pero Dios les hizo ver, yo siempre estaré con ustedes, aunque tengan que atravesar un desierto desconocido, aunque tengan que pasar por caminos inciertos o por situaciones inesperadas, aunque tengan que atravesar todo ese desierto, yo estaré con ustedes. Dios prometió estar con su pueblo y Dios siempre fue fiel a esa promesa que les hizo. Pero no siempre el pueblo de Israel supo confiar en la fidelidad de Dios. Demasiadas veces se preguntaron, bueno, ¿y ahora cuál es el camino a seguir? Bueno, ¿y si nos dará Dios agua? Bueno, ¿y si tendremos que comer? Bueno, ¿y si nos llevará Dios hacia donde nos prometió que nos llevaría? Bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar? Bueno, ¿esto en qué va a resultar? Ellos siempre, en una forma u otra, siempre dudaban, preguntaban y estaban inquietos en cuanto a si Dios era verdaderamente fiel a lo que había prometido. Hay unas palabras en el primer libro de Samuel que se han hecho memorables desde hace mucho tiempo. En el capítulo 7, el versículo 12, escúcheme. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto sucede mucho tiempo después de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Habían atravesado el desierto, habían logrado entrar en Canaán, pero Dios todavía seguía luchando con su pueblo para que confiaran en Él, para que dependieran de Él y confiaran en su fidelidad. Al tal punto llegaron que ellos de una forma u otra fueron olvidándose de Dios, siempre apartándose de Dios, y se crearon sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propios puntos de apoyo, y desecharon a Dios. Fueron muchos los problemas que pasaron por causa de esa conducta. Pero en un momento dado, en un momento de transición en la historia del pueblo de Israel, ellos recapacitan de nuevo. Dios hizo que los filisteos que los habían dominado durante 20 años, antes de que llegara el profeta Samuel para dirigir al pueblo de Israel, hizo que les secuestraran el arca de la alianza, que representaba la promesa de Dios, representaba la presencia de Dios, representaba el poder de Dios, que así como Dios les había dicho, siempre estaré con ustedes, esa arca representaba su presencia y su poder permanente. Pero los filisteos les robaron el arca, la secuestraron, la tuvieron un gran tiempo con ellos, hasta que Dios los reprendió y entonces ellos devolvieron el arca.
El pueblo de Israel se sintió solo y desamparado sin la presencia de esa arca que representaba la presencia misma de Dios con ellos. Entonces recapacitaron en su conducta, en sus actitudes, en sus pecados. Y Samuel les habló y les dijo que ellos tenían que hacer un reajuste en su manera de pensar, tenían que hacer un reajuste en sus planes, tenían que hacer un reajuste en sus propósitos. Y ese reajuste implicaba que al hacer planes para continuar hacia adelante, Dios debía ser lo primero. Así que en ese momento de transición el pueblo se comprometió en hacer ese reajuste en su pensamiento, en su conducta, en su propósito. Y decidieron desechar sus ídolos y poner a Dios primero y en lugar de todo. Entonces es en ese momento en que Samuel toma una piedra, ¿de qué tamaño? No sé, pero era una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra representa un hito, representa un recuerdo, pero también representa un testimonio y un compromiso. Esa piedra significaba un antes y un después. Dios les está tomando en serio su palabra y Samuel está reiterando su actitud de compromiso delante de Dios al establecer esa piedra. Aquí se destaca que la piedra fue colocada a medio camino entre Mizpa y Sen. Para el tiempo de Samuel, Mizpa era una ciudad en la que generalmente se reconocía la presencia de Dios, era una especie de santuario donde se adoraba a Dios. Y Sen era un lugar un tanto meramente geográfico más adelante. Mizpa es una palabra que significa puesto de vigilancia o atalaya. Allí en Mizpa siempre se manifestaba la presencia de Dios como el vigilante de su pueblo, el que cuida de su pueblo, el que le muestra el camino a seguir a su pueblo. Pero Shen es una palabra que significa montaña o significa pico montañoso o también significa precipicio. Así que la piedra fue puesta entre Mizpa, que significaba lugar de vigilancia, y Shen, que significaba precipicio. Así que los israelitas tenían que confiar en que Dios los guiaría, vigilaría sobre ellos, dirigiría cada uno de sus pasos a fin de que no fueran a irse al precipicio como ya lo habían experimentado antes. Estaban saliendo en ese momento de una situación en la que habían desechado a Dios y las cosas les habían salido supremamente mal. Así que cuando ellos deciden volver a comprometerse con Dios, están diciendo: Dios, queremos que tú seas quien vigile nuestros pasos, queremos que tú guíes nuestros pasos a partir de este punto de transición. Esa piedra simbolizaba la fidelidad de Dios. Una piedra es símbolo de fortaleza, de fuerza, de estabilidad, de fundamento, y significaba la presencia de Dios. Dios estará siempre presente, siempre irá delante de ustedes. Mientras ustedes le sigan y confíen en Él, Él irá delante de ustedes como un punto de apoyo, como un punto de fortaleza, como ese Dios que constantemente estará dándoles aliento. Aún esa piedra significa también que aún queda camino que queda por recorrer, y también significa la seguridad de que Dios continuará con ellos, de que Dios conoce el camino por el que han andado, conoce las consecuencias finales hacia el cual ese camino los conduce, pero que siempre hay un momento en el que ese camino se puede corregir y se puede seguir de una manera mejor. En el Salmo 34, si usted alguna vez ha leído el Salmo 34, el salmista comparte un vivo testimonio de cómo
en medio de luchas personales. Luchas personales. Él dice, yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién no tiene luchas personales en alguna manera en su vida, en su corazón, en su pensamiento, en cuanto a qué será el día de mañana o pasado, qué nos espera durante este año que comienza? El salmista tenía luchas personales, pero él dice que en medio de sus luchas, él buscó a Dios. Pero también dice que Dios lo oyó y también dice que Dios lo libró y lo libró de sus temores, lo libró de sus miedos. Aquí el salmista nos plantea una ecuación muy interesante. Si buscamos a Dios, Él nos oye, y si Él nos oye, Él nos libra, y si Él nos libra, nos quitará nuestros temores, nos librará de nuestros temores y de nuestros miedos. Es lo que experimentó el salmista, es lo que testifica el salmista a partir de su propia experiencia. Así que el salmista pudo ver que Dios realmente es un Dios fiel, que estará siempre presente conforme Él lo prometió con aquellos que le buscan y que esperan y confían en Él. Piense usted en esto. Las emociones humanas, que todos las tenemos, las emociones humanas son muy diversas porque Dios nos creó con ellas. Todos nosotros experimentamos emociones como la alegría, emociones como la motivación, emociones como el odio o el rencor, emociones como la envidia, emociones como el miedo o el temor, o emociones como el que nuestros corazones se alegran por algún motivo que nos hace sentir una gran alegría. Sí, Dios nos creó con emociones. Y el miedo es una emoción o es una reacción emocional muy natural en todos los seres humanos. Y al afrontar cualquier circunstancia, nosotros tenemos que enfrentar qué hacer con el temor, qué hacer con la incertidumbre o qué hacer con el miedo. El problema no es no sentir miedo, sino el permitir que el miedo nos bloquee, Porque lo que el miedo hace generalmente es bloquearnos. Simplemente se levanta delante de nosotros como una barrera que nos impide ver hacia adelante y aún más nos impide avanzar. Yo estaba leyendo un testimonio del pastor Martin Luther King, quien en los años 60 fue el líder de un movimiento que buscaba establecer en los Estados Unidos los derechos civiles en igualdad de condiciones para todas las personas. Pero en medio de amenazas de muerte y de un atentado con explosivos que sacudió su casa, Martin Luther King comenzó a considerar dejar o abandonar el movimiento de los derechos civiles. Pero después él recapacitó, él pensó y comenzó a orar, comenzó a buscar la presencia de Dios. Entonces él le dijo a Dios: estoy defendiendo lo que es correcto, pero ahora tengo miedo, no me queda nada y sé que no puedo enfrentar todo esto yo solo. Y luego en su testimonio él añadía: y así casi de inmediato mis temores empezaron a desaparecer, mi incertidumbre se desvaneció. Y dice él, entonces sentí que estaba listo para enfrentar lo que fuera. Hace un rato nos guiaban en la lectura de la narrativa de Juan capítulo 12, donde nos encontramos con Jesús rodeado de una gran multitud. Generalmente Jesús siempre estuvo rodeado de grandes multitudes que tenían en alguna manera una expectativa, una esperanza en Él. Aquí Jesús está rodeado de una gran multitud. Y
en esa narrativa de Juan, nosotros nos encontramos con algunos hechos importantes, algunos hechos significativos. Primero, encontramos que recién Jesús ha sido homenajeado en la casa de Lázaro. Quizás porque resucitó a Lázaro y bendijo grandemente a aquella familia. Pero luego de ese acto de homenaje, Jesús se entera de que los líderes religiosos habían puesto precio a su cabeza. Pero también dice Juan que aún así Jesús, de manera premeditada, sube en un pequeño asno y es una monumental entrada a Jerusalén, aclamado como rey por la multitud. Pero luego Jesús, después de todo eso, delante de la multitud, Jesús reconoce que Él ha asumido conciencia de la realidad de su propia muerte. Allí, en el versículo 24 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Asume el reconocimiento, la realidad de su propia muerte. Un sinfín de sentimientos encontrados, en medio de un sinfín de experiencias diversas. Ahora Jesús confiesa, yo creo públicamente, algo que a nosotros nos parecería inaudito. Dice Jesús, ahora mi alma está muy turbada. Ahora mi alma está muy turbada. La palabra que usa Juan aquí, que se traduce como turbación del alma, es una palabra que no se refiere meramente a una simple preocupación, sino que es una palabra que significa temor, inquietud, significa miedo. Jesús tiene miedo. Y nosotros diríamos, ¿Jesús tiene miedo? Sí. Jesús confiesa, tengo miedo. En su humanidad Jesús tiene temor. Déjenme decirles esto. Cualquiera de nosotros tendría temor, o quizás tiene temor, ante el futuro desconocido, ante lo que pueda presentarse mañana o pasado, ante lo que haya de ser este año que comienza, ante quizá los planes que usted está haciendo o las cosas con las que debe cumplir o los logros que quiere alcanzar o los problemas que tenga que resolver. Tal vez usted tenga miedo en cuanto al futuro que se avecina. Jesús en su humanidad tiene temor. Allí delante de Él está la multitud, y esa multitud no está allí en vano. Esa multitud tiene un significado muy especial para ese momento en la vida de Jesús, porque la multitud representa para Jesús una amenaza latente, representa una amenaza latente. Jesús había despertado en la gente una esperanza. Ellos tenían una esperanza. Ellos anhelaban un rey que los libertara del dominio romano y que los colmara de bienes y que les trajera un futuro brillante. Pero ellos se habían equivocado en su apreciación de Jesús. Y Jesús siempre estuvo tratando de hacerles ver: yo no soy ese rey, yo no soy ese rey, yo no soy esa clase de rey que ustedes esperan, o que ustedes se imaginan, o que ustedes piensan haber visto en mí. Yo no soy esa clase de rey.
Es más, Jesús les dice, yo soy un rey, sí soy un rey, pero soy un rey que va a morir crucificado. Yo voy a ser un rey que va a morir crucificado, por tanto, las esperanzas infundadas que ustedes tienen en mí van a verse frustradas completamente, porque no soy el rey que ustedes piensan. En el versículo 32, aquí del capítulo 11, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y los judíos entendían perfectamente que ser levantado de la tierra significaba ser crucificado. Así que esta multitud se escandalizó. Nosotros no siempre podemos percibir las palabras en la narrativa textual, pero esta gente respondió con profunda frustración, y tal vez respondieron con rabia y respondieron con rechazo, con un profundo rechazo en su corazón, y le dijeron a Jesús: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, cómo nos vienes a decir eso ahora? Si la esperanza, la confianza, la convicción que hemos tenido es de que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, nunca morirá. ¿Cómo vienes a decirnos que el Hijo del Hombre será levantado, será crucificado? Entonces, ¿quién es ese Hijo del Hombre? La gente está frustrada, la gente está desairada. Entonces nosotros podemos comenzar a comprender por qué Jesús tenía miedo al verse frente a esa multitud desairada. Pero ¿saben una cosa? Jesús no permite que el temor lo bloquee. Porque luego Él dice que, bueno, sí, mi alma está muy turbada, pero ¿qué diré? ¿Qué piensan ustedes que voy a decir frente a eso? ¿Qué piensan ustedes que voy a hacer frente a esa turbación que siento en mi alma? ¿Qué piensan ustedes que voy a hacer con respecto al peligro que ustedes representan para mí ahora? ¿Qué piensan que voy a hacer? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Piensan ustedes que voy a pedirle a Dios que me saque de este lío, que me saque de esta situación, que me libre de esto? No, no voy a decir eso. No estoy ni siquiera pensando eso. A pesar del temor y la turbación que pueda haber en mi alma, no estoy pensando eso, porque para eso es que yo he llegado a esta hora. Para eso es que he venido a este mundo, para eso es que estoy aquí, para enfrentar todo esto, así el alma se me llene de temor. En medio de todo eso, Jesús apela al poder de Dios. Y Él dice: Padre, glorifica tu nombre. Jesús miró hacia arriba. Jesús sabía lo que tenía delante. Jesús sabía el camino que le esperaba. Jesús sabía lo que tenía que enfrentar. Pero Él miró hacia arriba. Padre, glorifica tu nombre. Y dice que de inmediato el Padre le respondió, porque se escuchó una voz que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre le aseguró que para lo que tuviera que enfrentar podía contar con todo el respaldo de su poder. Todos los días desde que Jesús nació, desde el momento en que vino al mundo, la vida de Jesús, la integridad de Jesús estuvo peligrando, siempre estuvo peligrando, siempre estuvo al borde del abismo. Y Dios siempre lo protegió, Dios siempre lo guardó, Dios siempre lo rodeó con su presencia, siempre lo libró hasta llevarlo al momento específico en que Él quería tenerlo. Sí, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
¿Y saben una cosa? Entonces el discurso de Jesús cambió. La gente se quedó asombrada al escuchar la voz, una voz. Algunos decían, no, eso fue un trueno, así sería de fuerte la voz, eso fue un trueno. Otros decían, no, un ángel le habló. Pero miren lo que Jesús les dijo. No ha venido esa voz por causa mía. No, esa voz no ha venido porque yo tenga miedo. Esa voz vino por causa de ustedes. Esa voz vino por causa de ustedes. Esa voz vino porque Dios sabe lo que ustedes representan para mí en este momento. Pero saben una cosa, ahora, a pesar de todo eso, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, si fuere crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que Jesús estaba diciendo en esencia es lo mismo que dijo Martin Luther King. Ahora estoy listo para enfrentar lo que sea, incluso enfrentarme al diablo mismo. Ahora estoy dispuesto a enfrentar las vicisitudes que vengan. Ahora estoy dispuesto a enfrentar el futuro que sea como fuere que venga. Ahora estoy dispuesto a enfrentar la muerte misma en la cruz y a consumar la salvación por toda la gente, incluyéndolos a ustedes. Cierto autor decía, es muy humano sentir temor e incomodidad cuando nos encontramos ante la opción de honrar a Dios o no. Cuando nos encontramos ante la opción de honrar a Dios o no. Samuel le dijo al pueblo de Israel, si ustedes dejan sus falsos dioses, si ustedes dejan sus baales, aquellos fundamentos en los que ustedes han puesto su fe, si ustedes dejan de adorar a Astarot, la diosa de la fertilidad, Dios estará con ustedes y los bendecirá y los librará del poder de los filisteos. Si eso le dijo Samuel al pueblo de Israel. Para ellos era difícil soltar sus dioses, deshacerse de esos aspectos en los que ellos habían depositado su fe. Cuando la sabiduría, sigue diciendo este autor, cuando la sabiduría exige que tomemos decisiones difíciles respecto a relaciones, hábitos u otros patrones de vida, buenos o malos, generalmente las decisiones son difíciles. Pero no importa qué enfrentemos, cuando oramos valientemente a Dios, Él nos dará la fortaleza para superar nuestro temor e inquietud y hacer aquello que lo glorifique para nuestro bien y el de los demás. Amén. Jesús mismo nos es un incomparable ejemplo en cuanto a la actitud que debiéramos asumir al vernos frente a un futuro inmediato, un futuro que pueda mostrarse incierto, un futuro desafiante, un futuro cambiante o peligroso. Nos enseña lo importante y efectivo que es invocar el poder de Dios y su auxilio. Al hacerlo, Dios se compromete con nosotros. Miren lo que sucedió en el encuentro de Samuel con el pueblo de Israel. Allí dice,
que habló Samuel a toda la casa de Israel y les dijo: si de todo vuestro corazón ustedes se vuelven a Dios y quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparan, disponen su corazón para Dios, antes que todo, primero que todo, prioritariamente que todo. Si ustedes disponen su corazón para Dios antes de firmar un contrato de trabajo, antes de firmar un negocio, antes de establecer su presupuesto anual, antes de dar su palabra en algún tipo de relación seria en su vida, si se va a casar o si no se va a casar, antes de pensar si va a hacer tal o cual carrera, si usted establece su corazón, dispone en su corazón darle primeramente el lugar a Dios, y dice Samuel al pueblo de Israel: y solo a Él le sirven, Él los librará, Él los librará, porque Él irá delante de ustedes. Entonces los hijos de Israel, dice, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces Samuel les dijo: bueno, vamos a reunirnos y vamos a orar por esto que ustedes están estableciendo y en lo que se están comprometiendo con Dios. El compromiso fue mutuo. El compromiso fue mutuo entre la gente y Dios. Y Dios se comprometió con el futuro de ellos. Ya mi futuro no está en mis manos. Ya no estaba en sus manos. Ya el futuro estaba en las manos de Dios. Dios se comprometió con el futuro de ellos. Nosotros puede ser que pensemos mañana o pasado: voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto otro, voy a hacer este viaje, voy a hacer este negocio, voy a hacer esto, aquello. Sí, nosotros estamos comprometidos con nuestro propio futuro, pero el problema es que nosotros no conocemos nuestro futuro. Dios se comprometió con el futuro de ellos y les hizo ver: dejen su futuro en mis manos y yo me encargaré de esto, de esto, de esto otro y de aquello otro. Yo me encargaré de todos. Dios se comprometió con su futuro. Ahora bien, Jesús dijo en alguna ocasión: en el mundo tendréis aflicción. Miren bien, en el mundo tendréis aflicción. La palabra mundo aquí tiene una connotación sumamente negativa. En este contexto, el término mundo implica todo lo complejo, lo perverso, lo malo, lo equivocado, lo egoísta, lo orgulloso que es el mundo en su manera de vivir, su manera de pensar, sus ideologías, sus creencias. El mundo dice: en el mundo tendréis aflicción por lo que el mundo es. Y eso significa que el mundo como tal no representa un buen espacio para vivir. El mundo como tal no representa un buen espacio para convivir. El mundo como tal no representa un buen espacio para avanzar. No representa un buen espacio para crecer. No representa un buen espacio para formar familia. No representa un buen espacio para criar hijos. No representa un buen espacio para alcanzar éxito. No representa un buen espacio para mantener una economía estable. Y demasiadas veces, las decisiones que tomamos sin contar con la voluntad y la dirección de Dios traen más problemas que los que solucionan. Demasiadas veces. En realidad, el mundo, piense usted, el mundo del tiempo de Jesús o desde el tiempo de Jesús no ha cambiado mucho. Hoy quizás tenemos demasiada tecnología, demasiada cibernética y todo eso. Pero a la par que todo eso avanza, a la par que el mundo avanza más y más tecnológicamente, también se hace cada vez más inmoral,
más perverso, más ensimismado, más beligerante, más se arma, más peligroso, más lejos de Dios. Cada vez el mundo se hace más solitario, más enfermo. Pero con todo y eso, Dios sigue siendo el mismo. No importa si mañana o pasado aparece un celular de avanzada tecnología que vale 10, 15 millones de pesos o más. No importa lo que pueda traernos o depararnos el avance tecnológico científico del mundo. O no importa si mañana o pasado todo ese sistema virtual, todo ese sistema todo ese enlace sistemático que hoy abarca todo el mundo llegara a colapsar, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el Dios que alienta a su pueblo, que le dice constantemente: adelante, adelante, no te preocupes por lo que haya de ser el futuro. Si tu futuro está en mis manos, tú puedes estar seguro. Así que adelante. Si las cosas no están saliendo bien, adelante. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, adelante. Si te está costando trabajo alcanzar las metas o alcanzar logros, Dios te dice: adelante, adelante. Siempre sigue adelante. Así como alentó al salmista cuando le dijo: sigue adelante a pesar de tus temores. Así como alentó a Jesús cuando le dijo: sigue adelante a pesar de tu miedo. Así nos alienta a nosotros si buscamos constantemente su presencia. El pueblo de Israel, el profeta Isaías supo adivinar el miedo del pueblo de Israel. Y en un momento específico, en otro momento de su historia, Dios habló por medio del profeta Isaías palabras que llegan también a nosotros hoy y le dijo: no temas, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí vale la pena subrayar ese siempre, siempre. Como dice el dicho: llueva, truene o relampaguee, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto implica que Dios en su poder sin límites, enfrentará los poderes que nos amenazan, enfrentará los poderes que amenazan nuestras vidas, los poderes que amenazan nuestra libertad, los poderes que amenazan nuestras finanzas, los poderes que amenazan nuestra paz. Pero déjenme decirles algo más. El profeta Habacuc, en su momento, él veía venir una invasión hacia la tierra del pueblo de Israel. Él veía venir una invasión. Y eso representaba un poder político militar incontenible, terrible. Los asirios lo arrasarían todo. Y Habacuc lo sabía. Los asirios vendrían y destruirían todo, robarían todo, se adueñarían de todo. Y todo eso pintaba un panorama desastroso. Peligraría la vida, se perderían las cosechas, se vería afectada la economía, la libertad y el futuro de la familia. Pero con todo, Habacuc cantó. Habacuc cantó. Un canto de aliento, un canto de ánimo. En el capítulo 3 de Habacuc, los versículos 17 y 19. Miren lo que cantó Habacuc. Bueno, él dice primero:
Él dice, oí y se conmovieron mis entrañas, dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, sentí miedo. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces luego él canta, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc está diciendo, no importa lo que venga, con Dios estoy listo para enfrentar lo que venga. Amén. Sí, ese es un canto de aliento, porque el Dios del Antiguo Testamento, al cual nos dio a conocer Jesús cuando vino, es un Dios que alienta a su pueblo y nos dice, adelante, adelante, adelante. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Hay un canto. Bueno, en lo personal me encanta este himno. Es un himno que conozco desde hace muchísimos años. Pero es un canto que nos da o nos reitera ese aliento. Es un himno que se llama Te cuidará el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Te cuidará el Señor. Cántelo con todo su corazón, con toda su alma. Amén.